Y ahora pasamos al segundo disco, es decir, pasamos a las caras C y D de este álbum blanco de los Beatles, del White Album, que estamos repasando aquí en nuestro podcast. Y realmente, si el primer disco de estos dos que componen el álbum blanco empieza con una canción que tiene muchísima fuerza, pues el segundo de ellos yo diría que casi todavía más, porque nos encontramos con una canción que Paul McCartney parece ser que escribió en el propio estudio de grabación de Abbey Road. Y hay quien dice que la escribió para Patty Harrison, la que en esos momentos era esposa de George. Hay quien dice que no, que simplemente la compuso pues porque le apetecía componer una canción con el título, con la palabra cumpleaños en el título. Y esa canción, Raúl, es una de las que pues a mí realmente más me gustan del disco porque es un rock and roll sin barreras, es un rock and roll de los clásicos, un rock and roll de los que mantenían a los Beatles juntos cuando tenían los máximos problemas, tocaban una de Elvis o tocaban una de Chuck Berry en el estudio y se volvían a conectar musicalmente, ¿no? Me refiero, por supuesto, a Birthday. Efectivamente, esta canción y la que sigue son dos de las canciones que tocan los cuatro juntos como banda y que, digamos, en la vieja usanza, tocando a la vez, luego añadiendo aquí hay algún detalle, pero no son solo ellos tocando dos, sino que son los cuatro como unidos como una banda, como lo solían hacer. La historia de esta canción es muy divertida porque no está en las demos que hicieron después cuando volvieron de la India, sino que surge efectivamente durante la grabación del álbum blanco. La historia es el 18 de septiembre del 68, que van al estudio a las 5 y les comenta Chris Thomas, que es el productor que había reemplazado a Geoff Emerick y que también está reemplazando en ese momento como productor a George Martin, porque ya hablábamos de los problemas que hubo durante la grabación del disco. George Martin también se llega a marchar aborrecido de vacaciones y se quedan los cuatro Beatles con Chris Thomas, a quien le toman por el pito del sereno, es decir, que no le hacen demasiado caso, como te puedes imaginar, siendo cuatro estrellas de rock ya como eran, con el carácter que tenían y los enfrentamientos, pues a un recién llegado prácticamente pues bueno, le hacen de menos. Y esto les cuenta que ese día van a proyectar, van a emitir por la televisión una película de clásicos de rock and roll. No sé cómo se dice en inglés, The Girl Can't Help It, o algo así. Bueno, ese es un peliculón de... Bueno, peliculón no por la calidad de la historia o de la trama, sino por la música que aparece ahí, con gente como Little Richard, Fats Domino creo que también sale, Jim Vincent, que a mí me gusta mucho. La película es The Girl Can't Help It, y luego te contaré algo curioso de esa película cuando termine. Pues bueno, la cosa es que se enteran que les comenta Chris Thomas que van a proyectar, que van a emitir por la televisión esa película y deciden verla juntos, los Beatles, junto con alguna de sus esposas, que sepamos era Patty Harrison y Yoko Ono. Así que cambian un poco los planes. A las 5 de la tarde comienzan a trabajar en unas bases para una nueva canción que es la que será Birthday. Ven la película y tras el visionado vuelven por la madrugada al estudio de grabación y terminan la canción con la letra, añaden nuevos instrumentos, regraban la voz, ponen varias veces la voz de McCartney. Curiosamente, el propio McCartney la acredita a John Lennon y a Paul. O sea que esta sería de las pocas de este disco que sí que compartieron autoría realmente. Y que John Lennon, parece que colaboró en el ambiente festivo de esa grabación y sin embargo luego en 1980, en su última entrevista creo que fue, dijo que era una buena canción para tirar a la basura. O sea que no tenía muy buen recuerdo, no me parecía muy interesante. Bueno, el caso es que, como curiosidad decir que en los coros, como habían estado en esa sesión de cine, en televisión, tenemos a Patty Harrison, entonces de George Harrison, y a Yoko Ono, y a Mal Evans, que es el asistente de los Beatles, colaborando también dando palmas. Y a mí me parece una canción que tiene mucha energía, mucha intensidad, con un final psicodélico que deja ahí en el aire la nota,
muy interesante, que el problema que había recuperado en los directos, con un muy buen resultado, la verdad es que la gente lo pasa bien con esa canción, con un sonido muy similar al que tenía la grabación de los Beatles. Y además, de hecho, en uno de los conciertos que dio en Liverpool, en un aniversario que coincidía con el cumpleaños de John Lennon, la cantó y se le dedicó a él, y después tocó también un medley de canciones, Help, Stormfield Forever y History's a Chance. Esto creo que fue en el año 93, 92, por ahí, quiero recordar, 91, no recuerdo. En fin, a principios de los 90. No sé qué le pasaría a John Lennon, porque John Lennon también era muy cambiante y modificaba su opinión sobre las canciones y sobre sus ideas políticas, y en estos años las modificó varias veces. Entonces, no sabemos lo que hubiera pensado en los 90. Igual para entonces le hubiera gustado que le dedicara esta canción su colega, ¿no? Sí, cuando dijo eso de que era una canción para tirar a la basura, fue en esas famosas entrevistas con Playboy Sí, del año 1980 y bueno, poco antes de su asesinato. Y bueno, sabiendo que sí, que John era un poco veletas en ese sentido, cambiaba de opinión con sí. bastante facilidad y dependiendo del momento, pues podía decir una cosa que a veces no era más que una butad, ¿no? Para cabrear a tal o cual persona. Sí, Pues a lo mejor 10 años después, 11 12 años después, habría cambiado de parecer, ¿no? A mí, la verdad es que es una canción que me gusta mucho porque me gustan las canciones escritas a partir de un riff, ¿no? Me parece pues lo más clásico, lo más genuinamente rock and rollero, ¿no? Canciones como You Really Got Me, por ejemplo, ¿no? O el Johnny B. Good, o tantas de Chuck Berry. Y después me encanta la batería Ringo, aquí tiene una sí. potencia impresionante. Y yo creo que en esta nueva remasterización y remezcla todavía se escucha más la Sí, sí. batería que en la original, ¿no? El original ya era potente. Yo en los vinilos, cuando los compré, claro, yo lo compré en los años 80, era potente. En la nueva mezcla o remasterización simplemente que ya se vendió hace unos años, en el 2000 y algo, la verdad es que la batería de Ringo adquirió mucho más protagonismo en muchas canciones. Pero en esta nueva, en Back in the USSR o en Fear Day, es brutal. Y bueno, acabo de recordar, Paul McCartney, esta canción, efectivamente fue en el año 91, cuando cantó dedicada a Lennon, la incluyó en su disco Tripling the Life Fantastic, Uh -huh. aunque no era una canción que entonces llevaba en repertorio, solo la tocó en Liverpool, y es más, sacó un maxi en el que la canción, digamos, que servía para promocionar el disco, era esta, en directo, incluso con un vídeo promocional, o sea que la recuperó en los 90. Además, bueno, siendo una persona tan perfeccionista McCartney, está claro que le gustó esa versión, aunque la cantase solamente en una ocasión, pues le gustó lo suficiente como para sacarla en un maxi y meterla en el disco también. Si no era una de las que tocaba cada noche en la gira, pues Sí, sí, tiene cuando y menos gracia que haya hecho eso. como algo especial, ahora sí que la suele, bueno, en los últimos años, en los 2000 sí que la he incluido varias veces en sus giras. Como de hecho yo las últimas veces que la he visto la he tocado. Pero en ese momento no era habitual, la tocó en un especial de Liverpool, el día que eran cumpleaños de Lennon. Y bueno, y esa pieza la incluyó en el disco en directo, en una parte del disco que, bueno, evidentemente solo había sido un concierto. Pero lo curioso es que la sacara como single, ¿no? Como canción para promocionar el disco en directo. En cuanto a la película The Girl Can't Help It, antes de que me olvide, pues es curioso porque es una película que yo he visto en muchas ocasiones, muchas veces en algunos de estos canales como TCM aquí en los Estados Unidos, pues la ponen de vez en cuando y yo la veo. Yo la primera vez que la vi, por supuesto, me encantaron las canciones de rock que salían en esa película con esos magníficos artistas, entre ellos pues los Platters también. Sí, Eh, es verdad. pero más que con esa música y más que con Jane Mansfield, que sale también en la película, Uh-huh. yo me quedé prendado de Julie London. Hay una canción en esa película que se llama Cry Me a River, cantada por Uh-huh. Julie London, la gran cantante de jazz y de pop de los años 50, que para mí, bueno, pues me hizo prácticamente olvidar a todas las demás. Entonces yo cada vez que pienso en The Girl Can't Help It, en esta película, no pienso ya prácticamente en el rock and roll, sino que pienso en la elegancia vocal de una artista que recomiendo a todo el mundo, como es la gran Julie London, que de hecho, bueno, no es una cantante muy conocida, No. pero en los años 50 tuvo muchísimo éxito y grabó algunos discos como Julie is Her Name, volúmenes 1 y 2,
como Calendar Girl, por ejemplo, que son discos de jazz minimalista, muy, muy, muy interesantes. Entonces ahí quiero dejar eso ya que salía la película a colación, ¿no? Sí, sí, claro. Pues ahora tenemos caso y la escucharemos. Luego, además, en la película intermedia Little Richard, que es uno de los iconos de los Beatles y que incluso hizo un par de conciertos o varios conciertos con ellos, que él presumía de haber sido el que le había enseñado a gritar en rock and roll a McCartney, o Fats Domino, que es uno de los músicos favoritos de Paul y que hizo algunas versiones de los Beatles. Creo que hablaremos un poco de él cuando hablemos de la canción acerca de Yo y mi mono, ¿no? Porque hay una versión de Fats Domino de esa canción para Reprise que es una verdadera maravilla. Pasamos a la siguiente, que es de la autoría de John Lennon y que de nuevo, vaya inicio de este segundo disco, primero con Birthday y la siguiente es también una canción de muchísima fuerza, pero en este caso de muchísima fuerza desde la óptica del blues. Y me refiero a una canción grabada en el día 13 de agosto del año 68 y se titula de una manera así informal, porque no es Your Blues, es Your Blues, Tu Blues. Esta es de John Lennon, Raúl. Sí. Ellos decidieron que la querían grabar en una pequeña cabina cercana al control donde según parece servía de almacén. Así que apenas cabían y tocaron pues unos pegados a otros para reforzar esa idea de grupo porque ellos pensaban que mejoraba su sonido y mejoraban como grupo. Y yo creo que es una de las canciones sin duda emblemáticas de Lennon, una de sus mejores canciones. Yo sé de buena tinta que ha influido a muchos músicos, incluso españoles. Yo recuerdo una visita en mi adolescencia a Copy, que fue el pianista y el que de alguna manera era el director musical de la primera banda que tuvo Enrique Bunbury, Los Héroes, y yo cuando entré en su casa estaba sonando esta canción. Cuando lo conocí, o sea que, y no solamente él, sino otros que tampoco voy a nombrar, porque esto es una de las canciones que muchos músicos, vamos, desde los 90 ahora, cuando he tenido oportunidad de hablar con ellos, me han citado como una referencia, sobre todo aquellos que están interesados en la música clásica popular, o sea, el blues, por ejemplo, y que intentan darle una vuelta con un sonido más actualizado, ¿no? Un sonido que no sea el blues del Delta sin más, o el rock o el blues de Chicago, sino, en fin, cuando intentan hacer ese tipo de experimentos, yo sé que esta canción ha tenido una enorme influencia en ellos. Y creo que es una de las piezas que si el disco no hubiera sido doble y hubiera sido sencillo, como en principio también se propuso, y algunos como ellos Martin que hubiera sido mejor, yo creo que hubiera sido una de las que sin duda se habría quedado, porque es una de las claves de John Lennon y creo que una de las claves también en la evolución musical de los Beatles. Y a John Lennon es una canción que realmente le gustaba mucho, estaba bastante orgulloso de ella porque la cantó en el famoso concierto en Toronto, ¿no? Y después también la incluyó en esa película de los Rolling Stones que se llamaba el Rock and Roll Circus, el circo del rock and roll. Y si cabe, a mí me gusta todavía más esa versión. No sé si es un poco de hereje decir eso, ¿no? Pero me parece que, bueno, teníamos a John Lennon con Eric Clapton, con Keith Richards, con Mitch Mitchell a la batería. Y bueno, pues claro, un supergrupo de ese calibre, pues una canción como esta, sacada del blues más puro, pero tamizándolo a través del rock and roll, pues me parece, bueno, una canción, una versión magnífica y con una fuerza impresionante, ¿no? El grupo se llamó Dirty Mac, el grupo este que formaron, no hace falta dar mala leche, ¿no? Porque nunca la sabes si hacía una referencia a McCartney o es casualidad, pero se llamaron para la ocasión de Dirty Mac. Y bueno, Mac significa gabardina, ¿no? También, o sea que podría ser... Claro. Pero como, a mí me suena de entrada a McCartney, claro, pero tenían, en fin, si tenían tan mala leche como para hacer algo tan evidente, y tampoco es el motivo, aunque en ese momento sí que empezaban a lanzarse pullas uno a otro, ¿no? Y bueno, este programa se grabó el 11 de diciembre del 68, el programa de televisión de los Rolling Stones. Sí, dije película, pero era programa de televisión que nunca se emitió, ¿no? No, se recuperó en los años 90 como DVD y bueno, venía a ser en muchos aspectos, o en ciertos aspectos, una
recreación, imitación, inspiración, como se quiera denominar, del Magical Mystery Tour de los Beatles, que también fue un programa de televisión, una película de televisión, y venía a recrear un poco ese aspecto de lo mágico, hippie y psicodélico que ellos, los propios Beatles, ya habían dejado atrás realmente, ¿no? Pero bueno, nunca se llegó a emitir y la grabación es muy interesante. Yo no jamás voy a decir que una grabación de los Beatles tocada por un Rolling Stone es mejor, así que... Pero... a mí me gustó Ahí iba mucho yo con lo de herejía, ¿no? Ahí iba yo. No, no, tampoco hay que ponerse tan... No, es una versión muy interesante y después de la de los Beatles probablemente es la mejor. pero a mí lo que me gusta mucho es la improvisación final que hacen a partir de la canción, que me parece que es muy interesante y que yo a veces en mis grabaciones, en mis escuchas caseras, escucho la de los Beatles y luego añado esa improvisación que hicieron ellos, que se puede encontrar en algunos discos piratas y que también se puede encontrar en la versión oficial, quiero recordar, de la grabación de televisión, que también ha salido como un disco oficial. Por otra parte, el programa era espléndido, porque reunía un montón de grupos interesantes y bueno, espléndido musicalmente, claro, lo demás no sé. Y sin duda es verdad que la grabó, tocó en directo en el 69. Es una pena que no la repitiera en los conciertos que hizo en el Madison Square Garden, en los 72, quiero recordar. Porque solo tocó Come Together, pero hubiera estado bien que tocara también Dear Blues, quizás. Sí, es curioso que no lo haya hecho porque, como digo, es una canción de la que se sentía bastante orgulloso. Hay referencias a Dylan, por supuesto, en la letra, Sí. Que es un clásico de Lennon, eso de hacer referencias a Dylan, porque, vamos, desde que conoció a Dylan, John Lennon estuvo encandilado por Dylan. Se nota en las canciones que compuso justo después de conocerlo para LPs como Help, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí se nota ya también una cosa que vamos a ver claramente en el Helter Skelter, que vamos a ver después en el Abbey Road también, en el disco Abbey Road, que los Beatles cuando se ponían a hacer jams eran un grupo excelente de jams. Ya desde la época de Hamburgo, pero bueno, aquí en esta parte final de su carrera juntos, pues se nota que los Beatles pues, se divertían haciendo jams y lo hacían muy bien. Se nota en esta canción y en varias otras de las que hablaremos posteriormente. La siguiente calma un poco las cosas, mucho las cosas, y es una canción de Paul McCartney que podría compararse de alguna manera a ese Child of Nature que escribió John Lennon, que luego se convertiría en Jealous Guy, pero que nunca llegó a grabarse por parte de los Beatles más que en una versión de demo en casa de George. Pero que no apareció en el disco y que blanco y que después John Lennon recuperaría como Jealous Guy. Pero me refiero a una canción de McCartney que es, bueno, una canción escrita y cantada, interpretada con muchísimo gusto, como es este hijo de la madre naturaleza o Mother Nature's Son. Parece ser que él se inspiró vagamente en una canción del 48 de Nat King Cole, Nature Boy. Que por cierto, esa la grabó Sinatra sin música, simplemente con un coro, ¿no? Sí, cierto. Y bueno, y luego inspiró a su vez esta Mother Nature's Son de Paul, inspiró a la canción de Lennon que has hecho referencia ahora, que es una de sus mejores canciones, creo yo, de Lennon. Y bueno, realmente es una canción que podría ser de un álbum en solitario de Paul. La grabó él, igual que hablábamos hace un momento de I Will o alguna de estas canciones. Para Black Bear, Lennon le sugirió que incluyera unos metales de trompa, que al final no incluyó McCartney, aceptó la sugerencia, pero sin embargo, cuando estaba grabando esta canción se acordó de esa idea y la incorporó a esta canción. Así que esta canción, que también es acústica y que en un principio era solo Paul tocando, doblada la guitarra y, en fin, para que no fuera solo solamente, para que no sonara tan vacía o tan sencilla, sí que aceptó la propuesta de Lennon y sí hay unas 2 trompetas y 2 trombones a partir de la segunda mitad de la canción, siguiendo la propuesta que Lennon le había hecho para Blackbird, que no la siguió para esa canción, pero así aquí, esta que grabó después, sí que siguió ese consejo. Y por supuesto fue George Martin el que hizo los arreglos para esa parte. Y yo no he conocido a ninguna persona de gusto que no le guste esta canción. Quiero decir, es una canción que yo creo que bueno, de lo que hablábamos con otras canciones de Paul McCartney, que tiene esa aparente sencillez que no es tal, porque, bueno, pues prácticamente no ha habido otro que haya sido capaz de hacer ese tipo de canciones.
y que sean tan eficaces. Tenía muy claro, además, Paul McCartney lo que quería con esta canción, porque en uno de los libros que estuve repasando decía que quería un efecto específico de staccato, ¿no? Un poco en la batería, y entonces tuvieron que poner la batería fuera del estudio y grabarla a distancia, ¿no? Para que sonase así como un bongo, porque quería que sonase como un bongo, pero no quería utilizar un bongo, ¿no? Cuestiones de Paul McCartney, que tenía la música en la cabeza, sabía cómo quería que sonase, y bueno, pues los ingenieros, a falta de George Martin en ciertos momentos, pues tuvieron que componérselas como podían para que pudiese sonar como él quería. Y además a eso añadió que mientras escuchaba una de las grabaciones que parecía que iba a ser la definitiva, él daba unos golpecitos sobre un libro con los dedos y le gustó tanto el efecto que luego añadieron esos golpecitos, los grabaron y los añadieron en las partes que él consideraba, y que la grabación son apreciables. O sea, un acompañamiento que uno no sabe muy bien qué es, si es un bongo, como tú dices, o qué es, porque también está esa batería que quiere que suene como un bongo que graban, como tú dices. Unos dicen que afuera, otros dicen que en un pasillo, en fin, ahí hay diferentes. Y esos golpecitos que él está dando sobre un libro. Y efectivamente, bueno, pues si uno lo escucha con atención, se escucha unos golpecitos que están más próximos a esta descripción que a una batería, ¿no? Así que realmente, bueno, ahí tenemos ya el McCartney más puntilloso, con más detalle, que es capaz de utilizar cualquier sistema de grabación, es decir, coger una guitarra y distorsionarla, o simplemente los golpes que está dando sobre un libro, grabarlos para introducirlos en una parte puntual y dedicarle a eso el tiempo que haga falta. Y un McCartney que, como tú dices, tendría continuidad de este sonido McCartneyano en sus primeros discos en solitario, ya a principios de los años 70. Hay varias canciones de sus primeros discos que a mí me recuerdan su sonido, su concepción a este Mother Nature's Son. Esta canción podría estar en RAM del año 71. Fácilmente, a eso me refería, ¿no? La siguiente nos devuelve al territorio del rock and roll desatado, y por supuesto de la mano de John Lennon, la canción con un título más largo de todas las canciones que escribieron los Beatles y que grabaron los Beatles en sus discos. Una canción que se titula Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, es decir, todo el mundo tiene algo que ocultar excepto yo y mi mono. Parece ser que no se refiere a un animal que él tuviese como mascota ni como compañía, sino que se refiere a Yoko Ono. Y asimismo, no es que esté llamando mono a Yoko Ono, pero dice que la canción la escribió pensando en sí mismo y en Yoko, en la situación en la que estaban en estos momentos iniciales de su relación. Y hay una versión, ya lo dije antes, de Fats Domino, que la grabó para Reprise y que se puede encontrar en un compact disc que, por cierto, está descatalogado y es bastante caro y difícil de encontrar, pero que contiene todas las grabaciones que hizo para Reprise, que era, por cierto, el sello de Frank Sinatra en esos momentos. Y es una versión excelente de este Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey. ¿Qué te parece esta canción? Hay quien la critica, hay quien no la critica. Yo estoy entre los que no la critican porque me parece magnífica. Bueno, yo voy a empezar diciendo que las grabaciones de Reprise de Fats Domino, para que no se me vaya de la mente, creo que junto con sus grabaciones clásicas son las mejores. De acuerdo, totalmente de acuerdo en eso. Son maravillosas y es otro Fats Domino diferente desde los años 50. El disco se llamaba Fats is Back y desde luego estaba de vuelta. Los Beatles, Paul McCartney, inspirándose en Fats Domino, compuso Lady Madonna. Que también la grabó Fats Domino, ¿no? Claro, y luego él se lo escuchó en una entrevista y él hizo una versión, le devolvió de alguna forma el detalle haciendo una versión de la propia canción. Al escucharle decir a McCartney que esa canción, la idea que él tenía era intentar imitar el estilo de Fats Domino con el piano. Y además es evidente, si cuando escuchas a Fats Domino y escuchas esa canción, es evidente. Y es también una versión estupenda, la de Lady Madonna. ¿Y qué decir? Pues que, hombre, a mí me parece una de las mejores canciones del disco. O sea, que si a alguien no le gusta esta canción, ya no sé qué podemos hacer. Es un caso ya serio de una cierta gravedad. A no ser que no te guste el rock and roll, lo cual en ese caso es admisible. Si no te gusta el rock and roll, evidentemente esta canción no te puede gustar.
pero yo creo que es de las mejores del disco. También sería, en mi opinión, de las que si hubieran hecho un disco sencillo se hubiera quedado segurísimo. Harrison y McCartney Harrison y Lennon pusieron los amplificadores a tope, que era una costumbre que tenían entonces, hasta el punto de casi cargarse el sistema que tenían de grabación en la época. Además le grabaron una versión ralentizada, de tal forma que luego al acelerarla a ese aspecto enloquecido que tiene la canción, y que le viene muy bien. Monkey hay una versión, en fin, en alguna entrevista se comentó creo que fue McCartney el que lo comentó, que él creía que hacía referencia a que en ese momento Lennon era adicto a la heroína, y el Monkey es la versión, como todos sabemos, mono, que con los músicos de jazz anteriores a la generación de rock and roll era como definían a esa drogadura, no solamente a la ausencia o la escasez, al mono que nosotros llevamos, que eso es el cold turkey, que es pavo frío, que luego hizo Lennon una canción precisamente como de ese nombre. Maravillosa. Al mono era como se refería a la heroína a los músicos de jazz de la generación anterior a los Beatles. En todo caso, eludiendo que sea ese el tema o no, a mí me parece un título buenísimo, hasta yéndote de que haga referencia a nada. O sea, a mí me parecería, literalmente me parece un título genial. Probablemente uno de los mejores, uno de los más largos y uno de los más surrealistas de los Beatles. Y es que solo por el título ya me parece una canción estupenda, pero bueno, luego si escuchas la canción, la grabación acelerada, es una de las canciones en las que colaboraron los cuatro mano a mano, que Paul tocó una campana en uno de los cortes, en una de las sesiones tocó una campana porque ya habían grabado el bajo, y la tocaba tan fuerte desde una esquina en la habitación que no necesitaron ni ponerle micrófono. Tenían que toma que descansar porque el pobre se quedaba destrozado con los brazos. O sea que es una canción de Lennon en la que colaboran todos como sus mejores tiempos, intentando sacar adelante lo mejor posible una canción. Y creo que vamos, desgraciadamente no es una de las canciones más conocidas. Yo fue una de las que más me sorprendieron cuando escuché por primera vez el disco, y lo que primero que pensé es como no han puesto esta canción en ningún recopilatorio en los recopilatorios estos, incluso de las 20 mejores canciones yo incluiría, porque me parece además un antecedente claro de la música más dura, heavy, más grunge y lo que se quiera, que vino posteriormente. Esto está incluso por encima de muchas cosas que en los 80 se consideraban modernas. O sea, ¿qué te voy a decir más? Ya voy lanzado con esta canción. Desde luego, no es de las primeras canciones que uno piensa cuando uno piensa en los Beatles, pero es una canción magnífica y además es que es así el rock and roll primigenio, Raúl, que hay gente que intenta buscar en el rock and roll lo que no hay. El rock and roll muchas veces tiene letras que la letra es lo menos importante. Lo más importante es la conjunción entre los músicos, la energía que sale de esas guitarras y de esos amplificadores y de esas baterías. Y ya está, que a veces una pipa es una pipa, ¿no? Y el rock and roll es el rock and roll. Y entonces hay canciones como estas, o por ejemplo la Wap Babaloo Balam Bam Boom Tutti Frutti, ¿no? Que realmente no hay que buscarse, que no está hablando de una Macedonia, que no está hablando de cuestiones raciales, tampoco. Está hablando de, pues simplemente la emoción del momento, la música y el rock and roll, tal y como era primigeniamente, ¿no? Pero también hay un componente primigenio incluso de la música de un principio, junto con la poesía, probablemente, aparte de su contenido ceremonial o de su aspecto ceremonial relacionado con la religión, probablemente tuviera, según muchos antropólogos, un aspecto primigenio de invocación en el que la música y la poesía fonética se mezclaban de tal forma que no era tan importante el significado como en este caso el aspecto fonético que tiene la Wambulu Balam Bambú, por ejemplo, ¿no? O sea, que no hay que tampoco que dejar caer en saco roto como una cosa, como una falta de profundidad o de rigor, estos mecanismos que yo creo que el ser humano repite de vez en cuando, en cuanto a dejarse llevar por la música y empezar a pronunciar palabras sin sentido, pero que tienen un componente que yo casi diría mitológico o mítico. Casi atávico, ¿no? Casi, exactamente. Lo que buscaba, la palabra que buscaba era atávico. En cuanto a una especie de oración fonética perdida en la noche de los tiempos, y que eso existió desde, bueno, poesía fonética impulsada por los dadaístas o por los futuristas, pero bueno, probablemente la primera poesía era fonética, era una serie unida a la música,
de cantos, de la voz utilizada como instrumento, como acompañamiento, como también se hace todavía en la música, claro, a veces que no se canta nada, se está cantando pues como hacía la Fitzgerald, ¿no? En las improvisaciones de jazz. El scat. Claro, eso tiene un componente moderno, digamos, que nos vemos como moderno, como musical, de improvisación de jazz con la voz, pero que pues, también tiene ese componente atávico que probablemente estaba en las primeras ceremonias que hicieron los humanos, según ciertos antropólogos estudian, y esto nos derivaría por otros lados. Por otra parte, aunque la canción, la letra, a mí la letra me parece muy buena, sinceramente. Para mí que esa falta de significado aparente me parece que es muy interesante en los Beatles. Y no sé hasta qué punto realmente no lo tiene. Quiero decir que no me voy a entrar en la cuestión de poner a analizar letras como ocurrió precisamente con este disco, buscando mensajes ocultos, pero como título de un poema es un título que yo firmaría. Todo el mundo tiene algo de que ocultar, excepto yo y mi mono. O sea, podría ser un texto no sé, de un creacionista, ¿no? De un Dobro, o podría ser de un surrealista, o de un postista, que sería lo máximo, ¿no? En fin, a mí me parece un buen título, sinceramente, pero como incluso teniendo en cuenta lo que dice. Además sabemos que en esa época, pues volviendo a los Beatles, John Lennon en la India tuvo ataques de depresión y se encontró muy melancólico. Eso inspiró la que hemos hablado antes, Dear Blues, y esta seguiría en esa línea, ¿no? De rabia y de situación, por un lado por la adicción a drogas, por otro lado por la separación que lleva inminente de su primera esposa y su relación también iniciado con Yoko, las disensiones que eso creaba en el grupo. Fue una época realmente difícil para ellos. Y yo creo que esta canción de alguna forma revela un intento de deshacerse de forma catártica, tocando como grupo unido una canción enérgica, de rock, pero que aparte de un rock que puede ser muy básico en cuanto a la estructura, creo que tiene unos componentes sonoros como esa campana, unas reverberaciones, unos aspectos que son muy avanzados para su momento. El sonido que sacan no es... el sonido de la grabación no es de un rock simple, sino que es un rock en fin, más complejo, porque aparte de la campana tienen palmas, tienen maracas, varios de ellos graban y doblan algunas guitarras. Está grabada un tiempo más lento y luego reproducido un tiempo más rápido sobre el que graba la voz. O sea, también hay un aspecto tecnológico y de intento de buscar un nuevo sonido. Totalmente de acuerdo. Y después ya la letra incluye pues las típicas paradojas de John Lennon, the inside is out, the outside is in, o sea, el interior está fuera, el exterior está dentro, ese tipo de cosas, ¿no? Que son... Eso entra en las religiones, en el hermetismo, en las religiones, en la alquimia, en todo eso tenemos esas cuestiones constantemente en los tratados, ¿no? Y realmente va mucho más allá de la simple juego de palabras, creo yo. Y conociendo a John Lennon y sabiendo que sus lecturas y la influencia también que venían de la India y de las lecturas de textos tradicionales sagrados de allí, pues seguramente tenía un... Lo que pasa es que yo creo que a John Lennon le asustaba o creía que le perjudicaba su imagen el intentar hacer como George Harrison, que George Harrison lo hacía sin tapujos, el decir que se había inspirado en cantos tradicionales de la India o en libros religiosos. Y John Lennon quizás siempre tuvo un cierto reparo en reconocer que hacía cosas con una mayor profundidad de la que la apariencia o la apariencia que él quería dar al respecto. Y bueno, yo creo que este es un buen ejemplo. Y a mí esos juegos de palabras que además tienen mucha sonoridad y un significado en el que se utilizan esas paradojas, ¿no? Como sería fuego húmedo, por ejemplo, o todo este tipo de cosas. Es un recurso, un tropo literario muy usado, sobre todo por los místicos, y creo que bueno, tiene un cierto valor, o bastante valor, porque es incluir el rock, llevarlo a una parcela que es la literaria y que es el oxímoron, ¿no? Que se llama como figura literaria. Cosa que, por supuesto, también hizo Bob Dylan y muchos otros, claro. Pero si esta canción es, pues a veces difícil encontrarle el significado a la siguiente, sí que tiene un significado bastante particular dentro de la historia y la biografía de los Beatles. También compuesta por John Lennon, se titula Sexy Sadie, pero originalmente iba a llamarse simplemente Maharishi, porque está
inspirada en la decepción que John Lennon sufrió en la India, en Rishikesh, durante esa estancia de meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi. Y esta canción realmente es un dardo más que envenenado al Maharishi. Y bueno, no sé si fue George o Paul que le dijeron a John, oye, no puedes poner su nombre, enmascáralo de alguna manera. Y de esa manera salió esta Sexy Sadie. ¿Qué te parece esta canción? También es una de mis favoritas del disco, tengo que reconocer. Pues me parece una de las mejores baladas de los Beatles, como por el tiempo balada, digamos, un tiempo medio. Creo que es una canción injustamente olvidada en muchos aspectos, porque creo que tiene más valor del que hasta ahora se le ha otorgado, incluso en los recopilatorios, o tampoco aparece nunca, y muy pocas veces citada. Efectivamente fue George el que le dijo que cambiara no solamente el título, sino algunas partes de la letra que eran bastante hirientes. John Lennon decía que mientras hacía las maletas para volver a Londres, iba escribiendo esta canción mentalmente del cabreo, del enfado que tenía con el Maharishi, quizá porque él había encontrado quizá algo que siempre buscó Lennon, que fue una figura maternal y paternal, una figura, digamos, a la que admirar sin ambajes. Un héroe, ¿no? Elvis, cuando empezaban a hacer rock. Y cuando John Lennon se sentía frustrado, traicionado con una figura a la que él tenía respeto, pues era muy hiriente. Y probablemente la parte más agria de su carácter tuviera ahí su origen. No haber tenido una figura, bueno, estoy sentado en temas un poco freudianos, pero bueno. Creo que a lo largo de la biografía de Lennon hay varios momentos en que cuando él se siente traicionado por alguien al que respeta o que hace algo, como es en este caso, que me parece que no es aceptable o que le decepciona, pues actúa con mucha rabia o con mucha furia. Y la canción la suavizó la letra, recomendado por George en un principio y supongo que también por el resto de Beatles, porque lo llamaba travestido y cosas así. Curiosamente es un equívoco lo que sucede, porque Mia Farrow, que está también en el retiro de la India, deja caer que el Maharishi se le ha insinuado. Posteriormente, Magic Alex, este personaje del que hemos hablado al principio del programa, muy peculiar y que intentó aprovecharse de los Beatles contándoles que si en Abbey Road podían grabar una cosa por 5 canales o 8 canales, como en este disco algunas de sus piezas, pues solo podía hacer con 25, con 60, en fin, contándoles y poniéndoles más en contra todavía y creando un ambiente de grabación todavía más hostil, de enfrentamiento con el productor, con los ingenieros, con George Martin. Este Magicales, temeroso de perder la influencia que tenía sobre Lennon, se inventa que hay una segunda mujer que ha vuelto a quejarse de las actitudes del Maharishi hacia ella, o sea, que ha intentado seducir o algo más. Entonces es cuando Lennon estalla, se enfada, ya solo quedan en la India Harrison y Lennon porque Paul y Ringo ya se han ido hace unas semanas, creo, si no recuerdo mal, una semana. Y Lennon, enfadadísimo con esto, pues decide marcharse y hace esta canción. Por otro lado, es una canción de nuevo en la que tenemos a todos los Beatles tocando e intentando sacar adelante la canción, algo muy particular porque George Harrison siempre quitó cierta importancia a lo que había ocurrido. Hay algunas entrevistas en las que tocan el tema de esta canción y Lennon se le ve más enfadado, pero Harrison, digamos que dice algo así como ocurrir algo quizá inapropiado, pero bueno, tampoco demasiado importante. Bueno, da esa sensación, al menos a mí me la dio cuando he visto esas entrevistas. Por otro lado, la canción es muy trabajada, tiene un piano estupendo por parte creemos que de John, porque no está claro si es John o Paul, pero bueno, parece ser que es de John, me decanto más por esa idea, y de un órgano que aparece ahí de fondo, que crea un ambiente absolutamente interesante. Y luego tiene ese medio tiempo, que parece una balada, pero luego por otro lado, por el texto evidentemente no lo es. Y bueno, y luego tenemos La Mancha, de que fue una de las canciones junto con Helter Skelter que inspiraron a Manson para sus atrocidades. Y de hecho una de lo que él llamaba su familia se apodaba Sexy Sadie, ¿no? Que es el título de esta canción.
algo que a los Beatles les espantó terriblemente cuando supieron de toda esta historia. Así que yo, si tuviera que recomendar a los oyentes que no han escuchado nunca esta canción, les animaría que inmediatamente o con cualquier plataforma, no comprando el disco como fuera, quisieran con ella y la escucharan con atención, porque es hipnotizante, diría yo. Es además una canción que cuando yo pienso en el sonido de John Lennon en solitario, pues veo los gérmenes aquí, en esta canción en particular, entre otras, de la misma manera que el Mother Nature's Son me recuerda a canciones de la primera época en solitario de McCartney, pues esto me ocurre con ese órgano, con ese piano, con ese medio tiempo hipnótico del que tú hablas. Yo veo aquí el germen de muchas canciones magníficas que John Lennon después compuso y grabó en su etapa en solitario durante los años 70. Es además, por lo que veo en uno de los libros, una de las canciones favoritas de Julian Lennon, que bueno, en el año 84-85 parece ser que nombró algunas de las canciones de su padre que más le gustaban y esta estaba entre ellas, con lo cual Julian no tiene mal gusto, desde luego. No. Si Sexy Sadie tiene que ver con Manson y la familia y esos funestos y terribles asesinatos, la siguiente pues es una de las canciones más conocidas del disco. Me refiero a Helter Skelter. Es una canción que a mí siempre me ha fascinado por muchas razones, no necesariamente por la relación con Manson, sino musicalmente, porque hay mucha gente o muchos críticos que la ven como uno de los gérmenes, de nuevo, uno de los inicios de lo que después sería el heavy rock. Y desde luego los Beatles estaban intentando que así fuera, porque es una canción, bueno, que les llevó bastante tiempo grabar, una canción con un sonido casi apocalíptico. Los Beatles en el estudio estaban pues verdaderamente emocionados. Hay quien dice que estaban fuera de sus casillas grabando esta canción. Hay una versión que yo nunca he escuchado, que nadie que yo sepa ha escuchado porque nunca se ha publicado, de 21 minutos en la que hay una jam session larguísima. Por suerte en esta nueva caja que acaba de salir hay una versión de 12 minutos que nos da una idea más o menos de probablemente cómo suena esa versión de 21 minutos, una versión mucho más bluesera, mucho más lenta que lo que nos encontramos después. Pero bueno, es una canción, este Helter Skelter, que a mí, bueno, no voy a decir que sea la mejor del disco, pero es una de las que yo más he escuchado de este disco y una de las que más me gustan. Fijémonos si los Beatles estaban tocando con fuerza. Esta es una de las canciones que grabaron en 8 pistas, que tú decías anteriormente que algunas estaban grabadas en 8 pistas, no precisamente con la ayuda de Magic Alex, pero bueno, esta es una de ellas. Y hay un momento en el que, y esto es bastante famoso, se escucha perfectamente a Ringo Starr en la parte final diciendo I got blisters on my fingers, que significa tengo callos en los dedos, ¿no? Pues tenía callos en los dedos de golpear con esas baquetas, con esa fuerza irrefrenable, ¿no? ¿También eres de los que piensan que Helter Skelter es una de las mejores canciones del disco o no te gusta tanto? No es una de mis favoritas, debo reconocer. Para mí es importante desde el punto de vista de la historia de la música rock, de la música pop, porque evidentemente abre las puertas. Bueno, y hay otros grupos como los Who que lo estaban haciendo y otros posteriores, y otros Rolling, pero en fin, abre las puertas a lo que luego sería el metal y todas estas heavy, en fin, sonidos más crudos, más rudos. Y las primeras versiones, como te han dicho, intentan hacer las blueseras. En el Anthology hay una versión, en la nueva caja que han sacado ahora también hay una versión, pero la versión más larga es de 27 minutos. 27, no 21, 27, sí. 27, que es la jam, según parece, más larga de los Beatles, que sepamos, por lo menos. Pero que no tiene esta intensidad de la versión definitiva. Uh-huh. Es posteriormente, porque dejan esas versiones, es posteriormente cuando deciden acelerar la canción y darle más fuerza, acelerarle y dar la fuerza que tiene, porque escucha Paul a una entrevista a uno del componente de los Who que dice que el single que acaban de sacar, I Can See 4 Miles, uh-huh, es el rock más furioso y potente que se ha grabado hasta la fecha.
Entonces, claro, Paul, que es muy competitivo, dice, pues os vais a enterar. Y, sí, y entonces grabaron esta canción, les propuso, supongo que se lo comentaría a los otros, y de algún modo, pues por un cierto punto nos dijeron, pues vamos a intentar hacer la canción más ruidosa y más salvaje que se ha grabado hasta la fecha. Y bueno, posteriormente hubo otros grupos que siguieron esa senda y evidentemente la influencia es evidente. Los testigos que estuvieron en la grabación dijeron que efectivamente la grabación de esta versión, que es la que podemos escuchar en el disco, no la de blues, que evidentemente es más pausada, aunque sean larguísimas. Por ejemplo, Chris Thomas dice que recuerda ver a Paul McCartney cantando con un cenicero en la cabeza y con el cenicero con el cigarrillo encendido. Y un ambiente casi, podríamos decir, de festival, no sé si no sé si describirlo como fiesta pánica, homenaje a Rabat, pero en fin, parte de eso hay. Y evidentemente la influencia es muy, o sea, la influencia posterior y lo que hay ahí, bueno, pues ahí está grabado, y cualquier persona que pueda escuchar esta canción se da inmediatamente cuenta, escuchando la música que se grababa en esos años, en ese mismo año, dos discos, y lo que ocurrió a partir de la grabación de Helter Skelter, en el mundo de la música, todo el rock y los grupos que surgieron posteriormente y de cómo ese tipo de sonido fue calando hacia, bueno, hacia sonidos que todos conocemos, como hard rock y otras cosas. Pero es muy, evidentemente tiene bastante interés. Y McCartney la ha recuperado, la toca casi siempre para las últimas que estaba tocando en el anterior gira, para cerrar los conciertos. Y además la justapone con imágenes de Steve Crowley y una serie de cuestiones que también vienen a incentivar la leyenda un poco maldita de la canción. Y debo decir que hace una versión en directo que a mí me gusta más que la del disco. Me gusta más, tiene unos cambios de tiempo que me parece que aportan, le quitan un poco de monotonía a la canción. Pero bueno, también es verdad que a lo mejor cuando uno escucha algo como tantas veces, el impacto y la sorpresa van en cuando canciones con las que uno más menos. Pero evidentemente su importancia es evidente. Y también viene a revocar esta idea de McCartney solamente como baladista. Por supuesto. La gente que es de Lennon, es de Paul. Por supuesto, eso está claro y bueno, es una canción en la que realmente si pensamos que Paul McCartney solamente compone baladas, pues bueno, hay muchos ejemplos para rebatir eso y para desmontar esa teoría, pero desde luego el Helter Skelter es uno de ellos. Yo tengo que decir que me gusta más la versión del disco que esa versión más bluesera que ha aparecido ahora, aunque me parece muy interesante porque una de las cosas que a mí me gusta de los Beatles, realmente de todos los artistas, pero en los Beatles especialmente, es la evolución de las canciones, cómo van cambiando, cómo se van convirtiendo en otra cosa diferente, añadiendo cosas aquí y allá, quitando cosas aquí y allá. Y en el Helter Skelter, pues esto se puede ver de una manera muy evidente. Y bueno, me gustaría escuchar esa versión de los 27 minutos, aunque me da la sensación de que seguramente es una versión más larga de lo que ahora ha salido a la luz en esta nueva caja de 6 CDs que recomendamos, por supuesto, a todos los fans de los Beatles. Una de las canciones más duras desde el punto de vista del sonido, con más potencia de todas las que han grabado los Beatles, está seguida por una canción de las menos conocidas de los Beatles, pero que a mí me parece una pequeña joya que está aquí escondida en este disco y que está compuesta por George Harrison y que se titula simplemente Long, Long, Long. Seguramente si alguien dice el título de Long, Long, Long y uno conoce a los Beatles más o menos por encima, pues no va a saber que es una canción de los Beatles. Pero bueno, aquí George Harrison, que es el que la compone, hace un trabajo excelente que parece que está inspirado por esa hermosísima canción de Bob Dylan que es Sad-Eyed Lady of the Lowlands. ¿Qué te parece esta canción? ¿Por qué crees que es una canción tan olvidada dentro del canon de los Beatles? Bueno, la verdad es que después de Helter Skelter, cuando uno escuchaba esta balada del disco original,
parecía que quedaba un tanto disminuida. Su tan intenso. Uno venía a respirar, pero parecía que quedaba un poco relegada. Además, se acababa ahí en la cara de esa cara C, digamos, ¿no? La primera del segundo disco de Álbum Blanco. A mí siempre ha sido una de las favoritas de George Harrison. Yo tengo muchos amigos, conozco a muchos fans de los Beatles, claro, hablamos a menudo. Y bueno, es una canción que a mucha gente no le gusta. Tienen como una canción segunda. En cambio, la reverberación, el uso del órgano, la melodía esa que parece introducir lentamente la canción y el propio final, para mí creo que tiene una atmósfera muy interesante, muy propia de George Harrison, en el sentido de que parece que sus baladas tienen este componente como pausado, un poco volátil incluso, o sea, en la ejecución incluso de los instrumentos. Hay que decir que a Chris Thomas lo tuvieron 4 horas para grabar una parte de piano que hay en la canción. O sea, que acabó el pobre destrozado. Así que no es una canción hecha como podría parecer en la apariencia en un momento, sino que todo lo contrario. Es una canción que se utilizaron bastantes tomas, que se implicaron los otros Beatles, salvo John Lennon, que no apareció. ¿No? Es una de las canciones en las que no cuenta con John Lennon. Colaboró activamente Paul con el órgano y con el bajo y, por supuesto, Ringo, ¿no? Y Chris Thomas, como decíamos, que es el que introdujo el piano que escuchamos en la canción. Y bueno, pues decir que es una canción muy recomendable y realmente tiene un punto enigmático, también incluso en la propia letra, y que yo siempre creo que para una fiesta es un buen momento para un buen cierre, creo que queda muy bien pinchar esta canción. A mí, desde luego, es una de las canciones de George Harrison que más me gustan y, desde luego, cuando uno ya está cansado de escuchar siempre las mismas canciones de los Beatles, pues esta es una de las que siempre gusta escuchar. George Harrison compuso otra que a mí me gusta mucho, que es Blue Jay Way, que bueno, no tiene que ver con este disco, obviamente, porque aparece en el Magical Mystery Tour, pero son canciones así, hipnóticas, ¿no? Como habíamos dicho de Sexy Sadie, y que me parecen muy, muy interesantes y que hay que redescubrir también al escuchar este disco blanco. Escuchan un nuevo episodio del podcast Discos Memorables, número 15 ya. Tenemos a Raúl Herrero, editor, escritor y Vitelmano de Pro, que está en Zaragoza. Y gracias a la tecnología de Internet estamos pudiendo grabar este podcast. Yo soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y llegamos a una canción que en la versión de single es un rock sin ambajes, ¿no? Pero que en esta versión del disco es un poco más lenta, es un poco menos rockera, pero es una canción, siempre me pareció muy interesante, porque, bueno, primero porque la letra es muy ambigua, porque nos da una idea de que John Lennon no tenía tampoco las cosas muy claras desde un punto de vista político en estos momentos, porque es un momento complicado también de la historia de Occidente, ¿no? Estamos hablando del año 1968, revoluciones, los derechos civiles, el asesinato de Luther King. Bueno, estamos en un momento complicado, turbulento, ¿no? De la historia. Me refiero, por supuesto, a Revolution, que en el single, en la cara B de Hey Jude, creo que era, sale simplemente como Revolution, pero aquí, en el disco blanco, se le añade el número 1, Revolution 1, porque después tendremos también una especie de canción que se llama Revolution 9. ¿Qué piensas acerca de Revolution? ¿Te gusta más esta versión que la del single? ¿Te da igual? ¿Es una canción que te interesa o no? Sí, me interesa, me gusta más la del single, la cara de Hey Jude. Estoy de acuerdo. La historia de esta canción, rápidamente, porque es muy larga, la primera versión de la canción duraba 10 minutos y 17 segundos. Es Revolution 1 porque es la primera versión que hace de la canción Lennon. Para dar mayores efectos a la voz, hay que decir que la parte vocal la canta tumbado en el suelo, con un micrófono especial que le colocan, que no sea muy pesado para que no se le caiga encima.
para darle a esa pesa a la voz, puesto que esta no tiene nada que ver con la versión que fue Carabe de Jesús, sino que intenta un aire más pausado a la forma de cantar. La parte final de la canción enlazaba con los experimentos sonoros que luego tendremos en Revolution 9, o sea, Revolution 9, de ahí que luego hicieran esa separación con títulos. En un principio esta enlazaba con una parte de los sonidos que luego se escuchaban en Revolution 9, que veremos después. Lennon la quería como single, que los Beatles no les convencía porque adujeron que era muy lenta. Así que el propio Lennon hizo una versión más rápida, que es la que finalmente, porque volví a insistir que quería que fuera como si fuera single, pero claro, McCartney sacó Hey Jude de la manga y todo el mundo le dijo que, bueno, pues que Hey Jude era comercial y se contentó aparentemente con la cara B. Digo aparentemente porque durante años en las discusiones entre unos y otros, incluso ahora en algunas entrevistas a Yoko Ono, se escucha decir, bueno, esa fue la época en que Paul acaparaba todas las caras A y Don se quedaba siempre con las caras B de los singles, ¿no? Me parece que todavía hay un cierto resquemor, ¿no? Cierta, en fin, no hay que cicatrizar respecto a eso. Por otra parte, otra de las cuestiones es que efectivamente habla de Mao, de maoísmo, del sentido de la revolución como acto violento para cambiar las cosas. Y él dice, hay una parte de la letra que dice, puedes contar, no cuentes, porque no sabía muy bien por qué lado posicionarse. Y parece ser que esto le dio bastantes quebraderos de cabeza durante la grabación, porque la grababa de una manera, la grababa con una letra, la grababa con otra. Definitivamente en Revolution, la que fue Carabe de la versión más rápida y que más rockera, y que fue Carabe del single junto con Hey Jude, se le canta, cambia un poco la letra y dice, si lo que quieres es la revolución violenta, no cuentes conmigo. Lo cual ya lo que hablábamos antes de los cambios de posicionamiento y de opinión de Lennon. La diferencia entre una grabación y otra no es mucha y sin embargo pasa de una duda a alcanzar una conclusión, una determinación que bueno, luego la cargó ciertas críticas por parte de la izquierda más motivada de la época y que le llevó luego a colaborar con con ciertos grupos de los que luego volvería a renegar pasados los primeros 70, diciendo que eran opciones que no contemplaba, ¿no? Sino más pacífico. Hay que recordar que en ese momento estaba muy de moda el maoísmo. En Francia, Jean-Luc Godard había estrenado en el 67 una película, La Chinos, no recuerdo cómo se pronuncia, que hablaba de estos grupúsculos maoístas que se instalaban en el occidente, occidentales, pero inspirados por el maoísmo para hacer una especie de revolución desde dentro. Y viene, yo creo que es una canción en cuanto a ese aspecto muy propio de lo que se estaba viviendo, ¿no? Este disco se está grabando de forma posterior al mayo del 68, por lo tanto es un caldo de cultivo. Y por otro lado es una canción que me parece, desde el punto de vista musical, muy de Lennon, muy interesante, y aunque me gusta más la cara B de la versión rápida, digamos, la cara B de single, esta tiene un encanto que yo creo que al disco le va mejor. Para abrir la última cara del disco, creo que le va mejor este aspecto de guitarras acústicas, de arrastrar un poco las palabras. Y creo que acertaron dejando esta versión. Yo estoy de acuerdo en eso. Me gusta más la versión del single debido a esa guitarra distorsionada que le da un empaque a la canción que quizá esta no tiene, pero a lo mejor no lo necesita debido al lugar del disco en el que está. Hay que recordar que John y Paul, pues ellos fueron los dos que decidieron cómo se iba a secuenciar el disco y bueno, pues la pusieron ahí probablemente por alguna razón, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista político, desde luego yo veo aquí los inicios ya de este pacifismo muy idealista, ¿no? Con el cual se asocia
a John Lennon, sobre todo, bueno, a partir de sus bed-ins en Canadá y en diferentes lugares, cuando se metían en la cama ahí y hablaban acerca de la paz, que como happening está muy bien y para que se hable del tema también está muy bien, pero uno se pregunta a veces, pues, qué verdaderas repercusiones realmente tiene todo eso, ¿no? Es una época también en la que, bueno, el idealismo pues también tiene su importancia y John Lennon, pues desde el punto de vista del pacifismo, aquí está empezando ya a posicionarse en este tema de violencia o no violencia del lado de la no violencia y ahí estamos empezando a escuchar casi los acordes del Give Peace a Chance, ¿no? Dar una oportunidad a la paz y hablar de la paz y de la educación para la paz y todo eso, que para John Lennon fue muy importante. Esto ya se ve aquí cuando dice eso de count me out, es decir, no cuentes conmigo, como tú decías, si lo que quieres es una revolución violenta. Si continuamos, nos encontramos con una canción, Raúl, en la que encontramos a Paul McCartney volviendo a un territorio que ya había hollado anteriormente, con el When I'm 64 que aparece en el Sgt. Peppers, ¿no? A Paul McCartney le encantaba y le encanta la música del Great American Songbook. La música de los años 20, 30, 40 le lleva probablemente a su infancia, a su padre, como tú decías anteriormente en el programa. De hecho, el When I'm 64 la compuso en la época de los Silver Beatles o de los Quarrymen, o sea, antes de que los Beatles fuesen conocidos o pensasen que iban a ser conocidos algún día. Pero en esta siguiente canción, que es Honey Pie, la verdadera, no Wild Honey Pie, que es la otra, sino Honey Pie, aquí Paul McCartney se adentra ya claramente en territorios del jazz y el music hall. Esta música en cierto punto nostálgica para él en estos momentos, que como digo lo lleva a su infancia y a épocas diferentes. Es una canción que a mí siempre me ha gustado. He visto a gente que en muchas ocasiones dice, bueno, si el disco pudiese ser un disco simple, podríamos eliminar el Honey Pie. Pues yo la verdad es que no la eliminaría, quizá por mi cariño por la música de esa época, pero me parece una canción magnífica que tiene un solo de piano que toca John Lennon, de hecho, que está muy bien, que tiene mucho swing, que se nota en él que a John Lennon también le interesaba el jazz y la música de esa época, ¿no? Honey Pie, una canción de McCartney, parece ser que a Lennon no le gustaba, pero a mí, la verdad, discrepo con John Lennon, como en muchas ocasiones, porque es una de las canciones que yo escucho con más gusto dentro del disco. Bueno, John Lennon en ese momento estaba en una actitud de vuelta al rock and roll más primitivo, sobre todo en el sonido. La influencia de Yoko Ono, que también hay que olvidar que era compositora, que yo había estudiado piano desde niña, que ella estaba al tanto de Stockhausen, de las vanguardias musicales, animaba a Lennon a adentrarse en ese territorio y a huir de lo comercial, entre comillas, que hay que aprovechar la influencia que tienen los Beatles a nivel mundial para dar a conocer formas de música, sonidos diferentes. Esto parece que era algo habitual que Lennon hizo suyo. De hecho, un motivo para la separación de los Beatles que él defendió cuando dijo que quería que se disolvieran Lennon, decir es que no tenemos inspiración, ya no somos, no aportamos nada renovador a la música. Y supongo que influyó por este ambiente del que estábamos hablando. Entonces, claro, una canción que rememora los años 20, que además, con todo descaro, en la última parte que se añadió de la canción, cuando se escucha el sonido rasgado de 78 revoluciones por minuto, y dice McCartney algo así como "Now she's hit the big time". Eso es una cosa que se añadió al final para darle a todavía un aspecto más añejo, con ese ruido de aguja. Claro, en principio es todo lo contrario del camino por el que quería ir John Lennon, y estas eran las canciones que al parecer denominaba como canciones de McCartney para abuelitas. Como Your Mother Should Know o Maxwell Silverhammer o algo así, ¿no? Exactamente, Maxwell Silverhammer, que no estuvo presente en la grabación de Abbey Road, porque había tenido un accidente con Yoko y tardó en volver y aprovecharon para grabar la canción del resto de los Beatles. Pues cuando hacía la lista de canciones dijo esta, y bueno, la canción esta de abuelitas que ha metido McCartney y luego la siguiente que está, ¿no? Por otra parte, según el propio George Harrison, uno de los mejores solos de guitarra de John Lennon, y parece que quedó muy satisfecho con el resultado, está en esta canción.
Así que no sabemos, es decir, que no hizo como el Let It Be, que tocaban mal las notas con el bajo a propósito, ¿no? Porque le fastidiaba hacerla, sino que se esforzó por hacer un buen solo de guitarra. Y yo saliendo, si no recuerdo mal, decía, esos solos que tú los escuchas con atención y dices, es perfecto, no falta, ni le quitaría nada ni le añadiría nada. A mí me encanta esta canción. Yo soy muy fan, debo decirlo, de la música de los años 20, de los años 30, del musical. En ese aspecto entiendo mucho a McCartney. No creo que sea incompatible el rock and roll o los aspectos más salvajes de la música con el saber apreciar la música de bandas como Ace, Cole Porter. Por supuesto. De los mejores compositores que ha habido de música popular en el siglo XX. Berlin, Gershwin y Cole Porter. Y ya, bueno, pues si nos vamos a la segunda parte del siglo, pues ya estarían los propios Beatles, ¿no? Los mejores. Y creadores de tantos clásicos. Y yo creo que McCartney demuestra de esta forma que hay gente que hace muy bien rock and roll, y hay gente que hace muy bien baladas, gente que hace muy bien música experimental, por decirlo de alguna forma, o lo que ahora se llama mezcla de géneros. Pero es que McCartney puede hacer lo que quiere. Exacto. La conclusión a la que yo, que siempre fui muy de Lennon, finalmente me he tenido que rendir ante la evidencia. Si uno escucha diferentes discos de McCartney y analiza su trayectoria, es un... bueno, curiosamente Lennon también era capaz de hacerlo. Luego vemos una canción de Lennon que no pega nada con Lennon tampoco, con la imagen que él quería dar de sí mismo. Yo creo que Lennon estaba más preocupado por dar una imagen de sí mismo más de rock tradicional, de Teddy Boy. Y que quizás si hubiera vivido más años, realmente no lo sabremos, si hubiera resquebrajado o si hubiera conseguido librar de esa necesidad de dar una imagen de duro, porque ya tenemos en el último disco que sacó, antes de que lo mataran, ya tenemos un resquebrajamiento de esa imagen. De hecho, por eso lo han criticado algunos fans, como que es un disco muy sensiblero. Y creo que era la evidencia de que Lennon haya superado esos complejos, esa necesidad de estar siempre esta actitud un tanto por encima de todo, un tanto, que ahora diríamos incluso de machito, ¿no? En el peor sentido. Y esta es una canción deliciosa, que por cierto, un grupo de los 70 que puso de moda otra vez esta música de Pasadena Rock Orquesta hizo una versión excelente, que si pones la canción de la Pasadena, tú dices a alguien que esto es de Lennon McCartney o de los Beatles, la gente, claro, se queda estupendo. Bueno, han hecho unos arreglos. No, es que la original ya tiene ese ritmo, no es que le hayan hecho un arreglo o una adaptación. Sí, unos arreglos magníficos de George Martin, precisamente. Sí. Y a mí me parece que esta demostración clara de que los Beatles podían hacer tipo de música. O sea, aparte de ser un fenómeno de su tiempo, con la música que les tocó, si estos tíos hubieran nacido en los años 20, pues hubieran sido unos buenos músicos de jazz o de swing o de lo que quieras. Y si hubieran nacido en otra época, pues hubieran hecho minués o hubieran hecho lo que fuera, o esquersos. Pero es la prueba evidente de que son capaces de adaptarse y de a cualquier género, y que, bueno, porque es muy difícil que una canción se adapte, está compuesta para rock, se adapte a otro género, pero es más difícil que un compositor sea capaz de tener en su cabeza una canción con el estilo de una canción de la época de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Para eso estamos hablando de estos músicos que son el origen, digamos, junto con el rock and roll de los 50, de las oleadas juveniles, de lo que es juvenil, lo que es moderno, lo que hay que hacer. Y esto de alguna forma, claro, le da una patina a McCartney para, desde ese punto de vista, pues de antirrebelde, ¿no? Pues claro, precisamente el rock surge como rebeldía hacia el swing, hacia otros tipos de música. Esto es lo moderno, lo otro es de gente ya mayor, de la gente que hizo la Segunda Guerra Mundial, que es lo que, de alguna forma, con tono a veces un poco despectivo, decían los jóvenes, ¿no?, de la época. Nosotros ya somos de esta generación, no nos cuentes batallas de la guerra, que ya nos da igual, que estamos en otra cosa. Y esto, de alguna forma, era pues, reconocer a esa otra generación, la generación de su padre, el padre de McCartney, aficionado a la música swing, a la de su juventud, a la música de juventud de su padre. Y me parece una canción deliciosa y que lo único que hace es reforzar la fuerza de los Beatles. Igual que la otra se adelanta
pues la puerta o una de las puertas a otro tipo de música que vendría más tarde, pues está lo que hace es ir hacia atrás. O sea, me parece muy interesante esa dualidad Helter Skelter, Honey Pie, cuyo principal artífice es Paul McCartney, que son completamente diferentes. Totalmente de acuerdo. Además, creo que, bueno, hay que recordar que en cierto modo, pues el swing también es una reacción contra la música que venía anteriormente. Esto es algo que ocurre en ciclos, ¿no? Pero también lo que es cierto es que si pensamos, por ejemplo, en las grabaciones de Jim Vincent, por ejemplo, en los años 50, pues Jim Vincent tiene versiones de canciones clásicas del American Songbook en versión rock, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Over the Rainbow, me refiero a Ain't She Sweet, a Appalachian River de Hoagy Carmichael. Y bueno, el Ain't She Sweet, de hecho, lo grabaron los Beatles en Hamburgo, en aquel disco con Tony Sheridan, aunque en esa canción cantaban solo ellos. Entonces hay un cierto continuum, ¿no? En la música, no se puede tampoco trazar una separación completa entre hasta aquí el swing y hasta aquí el rock and roll, hasta aquí el pop, hasta aquí. Entonces, yo creo que los Beatles comprenden esto y a lo largo de su carrera, tanto como grupo como después en solitario, pues eso se va dejando ver en sus discos también, ¿no? Que toman influencias de aquí y de allá y van creando algo nuevo ellos mismos. Y bueno, tengo que decir que para alguien como yo, que tiene en casa las grabaciones completas de George Formby, pues, ¿cómo no me va a gustar Honey Pie? Claro. Es una canción deliciosa que capta perfectamente el estilo de los años 20. McCartney dijo que lo que había intentado era pensar que él estaba en 1925, una persona de esa época, de ese año, y que componía una canción, era un compositor de los años 20. Y bueno, pues simplemente con esa inspiración hizo esa canción, porque todas las que tiene de este aire, bueno, si fue, algunas que tiene en su carrera en solitario, son todas muy interesantes, como mínimo muy interesantes. La siguiente, Raúl, también es de las menos conocidas, ¿no? De George Harrison. Hay varias canciones de George Harrison en este disco que no tuvieron la visibilidad que quizá por su calidad deberían haber tenido, ¿no? Me refiero a una que, bueno, para alguien que le gusta tanto el chocolate como a mí, pues esta canción, hombre, esto no es bueno para mi salud, pero es la realidad. Esta canción, desde luego, que está inspirada por una caja de bombones, de una caja de bombones saca George Harrison una canción de la calidad de esta trufa de Saboya o Savoy Truffle, que, bueno, es una canción que parece ser que un poquito le ayudó Derek Taylor a componerla, pero bueno, quizá porque sería Derek Taylor a lo mejor quien le dio la caja de bombones, no sé, pero el caso es que es una de las canciones quizá menos conocidas de George, pero yo creo que al propio George era una de las canciones que más le gustaban de este disco. Es una de estas a las que yo vuelvo constantemente de nuevo cuando quiero escuchar una canción de los Beatles que no sea uno de los éxitos clásicos y ya manidos de tantas escuchas, ¿no? ¿Qué te parece Savoy Truffle? Bueno, es una canción, yo diría que muy bailable y muy divertida. Tiene un ritmo que realmente desde la primera escucha se queda uno con él. Yo, mi hijo que tiene 6 años en el puesto, junto a Bungalow Bill, por ejemplo, y ves la reacción de un niño con sus... bueno, en mi casa escucha mucha música, evidentemente, porque yo tengo siempre música, a él le gusta mucho además, y bueno, ahí puedes ver la reacción en bruto de un ser humano, en el sentido de que una cosa le gusta o no le gusta, no hay ninguna otra filtro. Y esta, como Bungalow Bill, que a mucha gente le parecen menores, pues son canciones que a veces las pones, o Obladi, y inmediatamente se pone a bailar. Que bueno, que es una de las funciones de la música. Es decir, este tipo de música, bueno, es una canción, yo creo que también los instrumentos de viento, la forma en que se grabaron, que fue una idea de Josh Harrison, que a Josh Martin no le gustó mucho porque dice que era muy agudo, que se empastó mucho, pero le dan realmente un sonido que si lo prestas atención, dices, esto suena a sonidos de instrumentos de viento, pero tienen algo raro, ¿no? Y esa rareza es la que la hace atractiva. Antes hablábamos al principio ya de los tiempos, no sé si se acordaron los oyentes, de Will Guitar 20 Whips que colaboró Eric Clapton. Precisamente esta canción, en cierta forma, viene a ser una broma de Eric Clapton.
porque le gustaban mucho los dulces y parece que iba a menudo al dentista, los tenía destrozados, pero no paraba de comer sobre todo chocolates de una forma irrefrenable. Y inspirándose en esta cuestión, pues Josh Harrison compuso esta canción con una caja de bombones que se llamaba God News y con todos los nombres de los diferentes tipos de bombones que va añadiendo a lo largo de la canción. De alguna forma, pues bueno, una cierta parodia, una cierta coña o una cierta burla bien intencionada, sabiendo que acababa de colaborar con él en una canción y que lo tenía en mucha estima y lo tuvo toda su vida, fueron amigos, prácticamente, salvo el episodio con su mujer, pero en fin, esto ya sería para contarlo en otro momento, con la mujer de Harrison. Pues eso, fueron todas sus amigos y bueno, vamos a pensar que lo hizo con la mejor intención y una cosa tan banal como esta, bueno, banal para algunos, porque yo también soy un gran gustador de chocolate y pienso bueno, evidentemente el secreto de la salud está en comer chocolate el más posible. Y es una dieta que llevo siguiendo en España y me funciona perfectamente. Es con azúcar y ya prácticamente te garantizas la inmortalidad. Entonces, yo entiendo doblemente esta canción porque es muy simpática y bueno, y además tiene un ritmo muy bueno, que se te van los pies y que cualquiera que no sepa qué canción es ni de quién es, se la pone si le gusta la música y le gusta bailar y le gusta el ritmo, ve que tiene un... De hecho, hay muchas versiones que se han hecho de esta canción, sobre todo con cantantes cercanas al soul, al funky, perdón, y mantienen unas cosas que mantienen las versiones, ese ritmo y esas trompetas, claro, cuando son en los 70 todavía más exageradas, dando un aspecto casi de música disco. No llega a ese extremo, pero sí que le dan ese toque. Y bueno, es una canción deliciosa y sobre todo muy divertida, que también... Ah, bueno, ya hace referencia a Obladi Oblada. Sí, es cierto, sí. También hace referencia a Obladi Oblada y lo que decía yo antes de Derek Taylor dándole la caja de bombones no es más que una broma. En realidad Derek Taylor le ayudó con algunas ideas ahí en alguna parte de la canción y debido a eso, pues bueno, no aparecen los créditos obviamente, pero los libros suelen mencionar su ayuda, ¿no? Sí, Derek Taylor lo que hace es darle una canción que servía de puente, que no la tenía, no encontraba bueno, no encontraba con qué rellenarla y le da la traducida es ¿sabes que eres lo que comes? Es algo que ahora se dice muy a menudo y que en esos comienzos de la comida macrobiótica o microbiótica o como se llame, de macrobiótica creo que es, bueno, pues debía ser algún eslogan y Derek Taylor se lo sugirió y lo cual no viene más que a ratificar lo que yo decía al principio, sabes lo que es lo que comes, lo dice como algo bueno en relación al chocolate. Entonces, es otra genialidad más de los Beatles. Y bueno, esos vientos de los que hablabas, pues después los utilizaría muchísimo George Harrison en sus discos en los años 70 y posteriormente en los 80 también. Nos estamos acercando ya al final del disco, después de esta maratoniana sesión de conversación sobre este disco que bien lo merece, la verdad. Y nos encontramos con John Lennon con dos canciones seguidas de John Lennon. En realidad, diría ya que para terminar el disco, las tres últimas canciones son de Lennon. Entonces, ya estas tres últimas canciones nos encontramos a un John Lennon en la primera de ellas explorando de nuevo su lado más baladista con una canción que se llama Cry Baby Cry, que es de las que ya se habían grabado en las demos de Isher en casa de George Harrison y que realmente es otra de estas, creo que ya lo habíamos comentado en relación con quizá I'm So Tired, que realmente no hay mucha diferencia en concepción y en sonido de la versión acústica en casa de George a la versión que después saldría en el disco, ¿no? Cry Baby Cry es una canción que a John Lennon no le gustaba en absoluto, por lo menos así lo dijo en esas famosas entrevistas en Playboy, pero vamos, no sé si a lo mejor necesitaba ponerse un sonotone, porque a mí es una canción que me gusta mucho. Es una canción, yo creo que muy conseguida. Realmente lo que más se diferencia de la demo es que añaden luego unos overdubs con una serie de doblar las voces, armonías vocales, la pandereta y efectos sonoros, efectos de pájaros que prácticamente son inaudibles, pero
Y es una canción que no sabemos hasta qué punto oficialmente no es así, pero quizá podría estar inspirada. Olvidemos que en esa época Leo se está separando de su primera esposa, de Cynthia, y tenemos en medio a Julian, a su hijo, pues evidentemente, como es lógico, creo que tenía 5 o 6 años, pues no va pasando muy bien. Y puede que eso fuera una de las inspiraciones de la canción. Igual que la última canción del disco, que la vemos luego, es evidentemente una canción de cuna para su hijo. Eh, Como curiosidad decir que cuando acaba la canción se introduce una pequeña, que no está acreditada en el disco, una pequeña mini pieza de Paul McCartney y que todo el mundo cree que forma parte de la canción de Lennon, pero no, es una pieza que les pareció simpática incluir entre esta canción y la siguiente, en una prueba que hizo McCartney para ver una nueva canción que no llegó a buen puerto, pero sí quedó esta pequeña demo que yo que duró un minuto y que se incluyó y no aparecían los créditos como broma particular, digamos, entre los Beatles, ¿no? Yo creo que incluso menos de un minuto. Es una canción que se llama Puedes llevarme de regreso, puedes llevarme de vuelta, Can You Take Me Back, que no es más que un trocito, ¿no?, de una canción que nunca llegó a ser canción posteriormente. Un poco algo semejante a lo que hicieron después en el Abbey Road con Her Majesty, ¿no?, que aparece al final, varios segundos después de que creas que el disco se acaba, como sorpresa al final, como bonus track de verdad, ¿no?, de Bono, ¿no? Pero aquí está metida en el medio, ¿no?, para separar este Cry Baby Cry de la siguiente canción que, bueno, es, yo creo que cuando salió el disco, probablemente una de las sorpresas más grandes. Bueno, se le quedaría a los oyentes originales los ojos como platos cuando después de ese Can You Take Me Back, que ni siquiera estaba en la lista de canciones, pues nos encontramos con la siguiente revolución. Ya no la Revolution 1, ya no la Revolution a secas, sino la Revolution 9. En estos momentos los Beatles, Raúl, estaban metidos en mucha experimentación. Habían grabado, por ejemplo, algo que no ha salido nunca, que es el Carnival of Light, el carnaval de la luz, ¿no? Y después, bueno, pues grabarían experimentos con You Know My Name, Look Up the Number. Y por supuesto, pues John Lennon estaba ya metido en esos discos que son en varios sentidos infumables, que hizo con Yoko Ono, ¿no?, como el Two Virgins y el Live with the Lions y el Wedding Album, ¿no?, que no son más que sonidos. Yo reconozco, voy a empezar diciendo esto y ya tú puedes entrar a valorar el Revolution 9. A mí el Revolution 9 es el que más me gusta de todos estos experimentos. Por supuesto, no escuché nunca el Carnival of Light, con lo cual no sé lo que es, pero me gusta más que lo que hicieron en You Know My Name, me gusta más que ese What's the New Mary Jane, que es una canción que quedó fuera del álbum blanco, en el que también hay unos experimentos sonoros, y me gustan más que los discos que John Lennon y Yoko Ono experimentales en el sello Zapple, que era una división de Apple para música experimental. Me gusta mucho más el Revolution 9 que esos discos de John Lennon con Yoko Ono. Aunque también digo que la primera vez que escuché el Two Virgins me pareció absolutamente infumable, y ahora pues bueno, lo escucho y ya no le tengo la tirria que le tenía antes. ¿Qué te parece el Revolution 9? ¿Te parece que a los Beatles se les fue la olla, como se dice ahora, o te parece que los Beatles estaban realmente intentando hacer algo diferente y lo hicieron bien? Revolution 9 es un empeño de John Lennon y de Yoko Ono, como he dicho antes, de John Lennon muy influido por Yoko Ono. A ella se le escucha decir varias palabras, además de sonidos. Era algo que se estaba haciendo en parte de la música de vanguardia, podríamos llamarla así todavía. Se grababan en cintas sonidos de la ciudad y luego se mezclaban. Y bueno, había una parte de la vanguardia artística que estaba haciendo este tipo de actividades, ¿no? Luego en España el grupo ZAG en parte exploraría, no es exactamente lo mismo, pero bueno, por buscar unas equivalencias. Entonces, bueno, John Lennon muy obsesionado por lo que le decía Yoko Ono, de que había que aprovechar la oportunidad para dar a conocer cosas realmente vanguardistas o realmente innovadoras de lo que se estaba haciendo, más transgresor, pues bueno, deciden incluir una derivación del Revolution 1, que la primera versión, como hemos dicho, dura 10 minutos, y que la última parte, como el What's the New Mary Jane, que tú has dicho, que era una canción que luego se iba expandiendo hacia estos territorios, pues Revolution 9 era esto, se decidió cortar, y esta sería el germen de ese final, es lo que luego finalmente, añadiéndole más capas de sonido, fue Revolution
Nine. Bueno, el comentario habitual entre muchos fans de los Beatles es que es la canción que se saltan siempre. De hecho, cuando se graba el disco, incluso hay gente que abiertamente dice que nunca la llega a escuchar entera, ni siquiera una vez. Yo debo decir que casi nunca me la he saltado. Nunca la he escuchado. Bueno, la verdad es que creo que se sale un poco de lo que de un disco de los Beatles. McCartney no intervino en absoluto, es más, McCartney y George Martin intentaron que nos incluyeran a toda costa. Quizá lo podrían haber sacado como un disco experimental aparte, creo yo. Por otro lado, al ser un disco doble, no deja de tener cierta gracia que aparezca este tema casi al final del segundo LP, o sea, casi al final de la obra de arte que es The White Album. Y bueno, no deja de ser una bofetada, una demostración completamente contraria, porque claro, el rock and roll que ellos están promoviendo en este disco, esa vuelta a lo más básico y a lo sencillo, pero luego te encuentras con esta que es todo lo contrario. Es una, casi podríamos decir, un poco snob, ¿no? De lo que entonces estaba haciendo. Y se aleja de lo que en un principio se suponía que iba a ser el disco, es una vuelta a los orígenes, de algo que se podía tocar en un estudio, que podían tocar ellos cuatro sin demasiadas capas de sonido. Algo que también entra en contraposición con la siguiente canción, porque hay una orquesta completa de varios, 20 tantos o 30 músicos tocando. Entonces, bueno, el final del álbum blanco es casi un desdecirse de lo que en un principio es el álbum blanco, el concepto original. Que esto sea bueno o malo, bueno, a mí no me parece necesariamente malo, me parece que incluso es más enriquecedor que a lo largo del proceso creador pues se vaya cambiando de opinión. George Harrison parece ser que le hizo mucha gracia, porque no olvidemos que los Beatles tenían tanta fama y que se les admitía cualquier cosa, y yo creo que tanto Lennon como George Harrison tenían ya cierto componente dinamitador del grupo, que querían de alguna forma a veces hacer cosas para decir, bueno, a ver si ahora ya esto la gente no lo traba. Ya les pasó un poco con Magical Mystery Tour, que tuvo esa reacción, la película para la televisión, y se arrepintieron bastante. Pero no sé por qué siguieron quizá en esa línea, sobre todo John Lennon, que se iba separando cada vez más del grupo y que fue el primero que empezó a dar conciertos de forma individual con Yoko Ono, en Plástico Novan, o con Eric Clapton, o Frank Zappa incluso. Y para mí tiene un punto de intento de dinamitar los Beatles esta canción. Sí, quizá un poco esa idea de que como Paul McCartney se había convertido en el líder de facto del grupo, ¿no? Pues los otros dos no estaban muy contentos con esa idea y decían, bueno, te vamos a dejar que cortes el bacalao, pero nosotros te lo vamos a dinamitar un poco por debajo y te vamos a hacer ciertas cosas que no te gustan. De hecho, bueno, tú lo decías, George Martin y Paul McCartney no querían que esta canción apareciese en el disco. Yo reconozco que es una canción que antes solía saltar, pero ahora ya no. Es una canción que, bueno, pues le he cogido cariño a fuerza de escucharla. Bueno, es que ni siquiera es una canción, hay que decir. Bueno, sí, realmente no es una canción, es realmente un experimento, un experimento sonoro, ¿no? Y también es cierto que George Harrison tendría también su disco experimental en el Electronic Sounds, que no está nada mal tampoco. Sí, sí. Bueno, y Paul McCartney en 2000 hizo un disco experimental en esta misma línea. También el Carnaval of Light que mencionabas tú antes fue idea de McCartney. Entonces, de alguna forma, fue un tema que dejaron fuera de los discos porque no les pareció quizá apropiado, pero luego Lennon metió este. Y yo creo que se sintió él un poco decepcionado, traicionado incluso, o resentido, porque de algún modo enlazaba con esas ideas experimentales. Yo debo decir que yo hubiera metido What's the New Mary Jane antes que esta canción, que es una canción que yo tengo una especial simpatía. Quizá la versión, no quizá la versión más larga, pero que es una canción que evoca para mí el mundo también de Lennon, del Alicia en el País de las Maravillas, un componente un poco más psicodélico. Y digamos que al menos tiene una melodía, ¿no? Y después ya empieza la experimentación, que es una experimentación que ya se va viendo incluso en la versión de demo, ¿no? En casa de George Harrison de esta What's the New Mary Jane, que salió en el Anthology, me parece, la versión más larga, y ahora sale en la versión de la demo en esta caja de 6 discos que acaba de publicarse, ¿no? Es una canción que yo creo que va más adecuada con el estilo Beatle o con el espíritu. Podríamos decir que la gente
aunque haya diferencias, aquí hemos hablado de muchas diferencias estilísticas, pero claro, si bien dejaron el Carnaval de la Luz fuera de un disco porque no lo consideraban, en fin, acorde con el grupo, pues esto de alguna forma vuelve a abrir esa brecha, siendo una cosa que se había descartado, ¿no? Y que además Paul McCartney que incluye los Anthology y que George Harrison parece ser que fue el que votó que no quería que apareciera. O sea que de nuevo ahí tenemos una pequeña cicatriz que yo creo que nunca se cerró del todo. Aunque quizá ahora ya sí, ¿no? Porque bueno, hace muchos años y yo creo que tengan todavía, yo creo que todavía mantengan. Solo George Harrison ha fallecido, pero también entonces, no creo que sea algo que ya se contemple. Pero sí que es verdad que la inclusión de esta canción supuso estos enfrentamientos y quizá para como forma de congraciarse y de decir McCartney, oye, estoy aquí, yo también he hecho estos experimentos. Ya digo que no recuerdo el año 2000 y algo, sacó un collage sonoro que lo tituló así, en el que se escuchan fragmentos de los Beatles hablando, músicas diferentes, es decir, un tanto buscando este sistema de grabación de la canción Revolution 9. Sacó un disco McCartney que, bueno, porque de alguna forma reivindicar que no es una cuestión de que guste o no esta forma de experimentar, o que sea una cuestión de ser anti-experimental, ni muchísimo menos. Pero sí que creo que, bueno, que como él y George Martin, que era algo que se encontraba ya muy alejado incluso de los fans, ¿no? De los Beatles, hasta de los que podían ser más experimentales, ¿no? Porque estábamos hablando de algo que en ese momento era bastante más o menos novedoso y que estaba utilizándose pues, por parte de creadores muy experimentales. Y bueno, la prueba la tienes que mucha gente ahora la escucha y le sigue pareciendo rica. O sea, eso todavía no se ha llegado del todo a mirar. Pero bueno, yo no tengo nada en contra de ese tipo de grabaciones, parece interesante. Lo que no me termina de convencer es dentro del disco, por un lado, pero por otro, al ser un disco doble, pues bueno, es una sorpresa y algo realmente muy chocante y que nadie esperaría de un disco de un grupo de pop o de rock, evidentemente. Y nos permite decir también que el álbum blanco aúna en sus surcos la canción con título más largo de los Beatles y la canción realmente más larga en cuanto a, o el corte al menos más largo en cuanto a minutaje, ¿no? Que es este Revolution 9, si no me equivoco. A lo mejor estoy diciendo una cosa que no es realmente factualmente cierta, ¿no? Pero eso me parece, que lo había leído en algún lugar, ¿no? Sí, yo he leído también, sí. Yo tengo entendido que es la canción más larga del disco y una vez más. No sé si es tan larga como Hey Jude, pero por ahí, sí, puede que sí. Y no vamos a entrar en la simbología del número 9 con el que John Lennon tenía una verdadera obsesión. Si quieres podemos decirlo brevemente porque después John Lennon utilizaría el número 9 en su Number 9 Dream, la canción que compuso después en solitario. Tenía una verdadera obsesión con ese número 9, ¿no? Sí, porque él nació el 9 de octubre, conocí a Yoko un 9 de noviembre, Brian Epstein descubre a los Beatles, va a haber un 9 de noviembre, Abbey Road tiene 9 letras. Bueno, y aunque no lo sabía, la muerte le sorprendería el 8 de diciembre en Nueva York, pero que con la diferencia horaria en Liverpool era 9. Y yo, con lo que estaba obsesionada con la numerología, pues supongo que de algún modo le influyó para que se interesara por estos aspectos, ¿no? de estas coincidencias numéricas. Y por eso escuchamos eso de number 9, number 9, number 9 continuamente, que aparece desde el principio hasta el final de la canción. Como broma, mi esposa me dijo el otro día, bueno, ya que tú y Raúl estáis grabando un podcast monumental de 3 o 4 horas sobre este disco, pues os podíais pasar un par de minutos diciendo number 9, number 9, number 9, bueno, en honor de esta canción del Revolution 9, ¿no? Debo decir que cuando se hacen ahora discos completos de versiones de este disco, pues claro, cuando se llega a esta canción, la gente es lo que hace. Se Number 9 varias veces y bueno. Y luego también hay que decir que en esta vertiente experimental, McCartney en los años 90 creó The Fireman, este grupo, que él es el productor, en el que también han sacado 3 discos y también, bueno, pues con remezclas y con haciendo no exactamente
como este Revolution 9, pero por el estilo. Y el disco del que hablaba antes, que no recordaba y ya he recordado, que es el equivalente a estas piezas, lo salió a la venta en el año 2000 de McCartney, y se llama Liverpool Sound Collage. Uh-huh. Sí, me suena ahora que lo dices. No lo he escuchado, pero sí que me suena de haber visto el título por algún lugar. Corremos el telón sobre el disco blanco ya. Llegamos, después de todas estas canciones, a la última, que desde luego, si John Lennon estaba metido en el rock más visceral y más energético y más de los años 50 y más potente, desde luego el hecho de que componga una canción como Good Night va en contra de eso, ¿no? De nuevo, las paradojas de John Lennon están ahí presentes, porque esta canción, bueno, es una canción que podría haber cantado Dean Martin, Dave James, Frank Sinatra, Bing Crosby o cualquiera, ¿no? Porque es una canción pues muy romántica, con un arreglo de cuerdas muy clásico, muy al estilo de Gordon Jenkins, ¿no? O de alguno de estos arreglistas clásicos que trabajaban con Sinatra y con los crooners. Y es una canción que, curiosamente, es una de las pocas en este disco que canta Ringo, ¿no? Ringo compuso el Don't Pass Me By y lo canta él, por supuesto, porque por fin conseguía componer una canción que le aceptaba en un disco. Pero para terminar el disco, John Lennon continúa con esta tradición que tenían los Beatles de cederle canciones a Ringo para que cantase también. Y en este caso, pues con una magnífica orquestación de George Martin, al que esta música le encantaba, todo hay que decirlo, pues tenemos esta canción que nos dice buenas noches y cierra el telón para este disco magnífico de los Beatles, que es el White Album. ¿Qué te parece este Good Night? Sabiendo, como sé que te gusta Sinatra igual que a mí, este tipo de música, pues esta canción yo creo que te convencerá, ¿no? Desde la primera vez que escuché el disco me pareció genial que acabara con una nana, porque es lo que hablábamos, este deseo de volver a los orígenes. Bueno, al mismo tiempo hemos visto que han pasado por un montón de estilos, hemos escuchado que hay antecedentes ya de la música que vendría, hemos escuchado música de los años 20, este Revolution 9, canciones acústicas en las que prácticamente solo toca un Beatle, y aquí de pronto meten 27 músicos, una celesta, un piano, y es una nana realmente la canción. Así que cierra un álbum absolutamente heterogéneo, con una nana que podía ser de un crooner, como tú acabas de decir, y que ¿quién se la dan? A Ringo, que es un poco el que a veces parece que hace el papel de crooner, como en I Take Help From My Friends, ¿no? Que parece que es un poco... Presentamos a Billy Shears y sale Ringo cantando. Y que haría el verdadero papel de crooner en el Sentimental Journey, el disco en solitario que grabó poco después. Exactamente, que lo hizo porque quería hacer un homenaje a su mamá con las canciones que le gustaban a su mamá. Y que no está mal, que además tiene unos arreglos, en fin. A mí me gusta mucho, claro, pero bueno, a mí me gusta ese tipo de música, con lo cual, bueno, puedo estar un poco ya influido, ¿no? Por ello, pero me gusta mucho ese disco. Pero es un disco con muy buenos arreglistas, con muy buenos... Ringo también la voz que tiene, yo creo que da la nota, pero podría ser un disco de Sinatra o de Crosby o de Martin o de King Cole. Los arreglistas, si ves la lista, está por Paul McCartney, está George Martin, pero creo que también, ya no recuerdo, porque no, pero hay varios arreglistas clásicos, digamos, los que trabajaron para crooners y más clásicos. Bueno, pues le queda perfecta a Ringo. Decir que cuál es el aspecto quizá menos bonito de la canción, que John Lennon se la dedicó a su hijo, que hemos hablado antes que estaba pasando por el divorcio de su primera mujer, de Cynthia, y quizá pensando en eso, pues de alguna forma, parece que además que se inspiró en True Love de Cole Porter. De hecho, tiene muchos parecidos melódicos con esa canción de Cole Porter, que fue, bueno, que aparece en la película Alta Sociedad, cantada por por Bing Crosby, ¿no? Y Grace Kelly. Exactamente. Una canción, a Cole Porter siempre le sorprendió que tuviera tanto éxito, porque cuando la compuso le pareció demasiado sencilla, y luego cuando vio que empezaban a grabar y que tenía tanta fama, pues fue una canción que siempre le sorprendió el éxito que ha alcanzado al propio Cole Porter. Y parece ser que que John Lennon me parecía que cantar esta canción como suponía un quebranto de su imagen de duro, ¿no? Y parece ser que ese es el motivo por el que finalmente se la endosa a Ringo Starr, que Ringo Starr yo creo que lo hace estupendo, con una voz, incluso el propio Ringo Starr
posteriormente ha dicho, yo no recuerdo en qué situación estaba yo cuando la grabé, pero tengo una voz melancólica que parece que me ocurre algo, ¿no? Que estoy en fin, padeciendo, aparte de las muertes de un niño, parece que lo digo desde una cierta melancolía. Y eso es lo que hace que funcione la canción. Y el no tener ambajes a la hora de hacer un rock and roll, una nana, esa capacidad de transmutación y de en un mismo disco aunar tantos estilos, es que yo creo que no hay nadie que lo haya vuelto a hacer, como los Beatles en este disco. Es una manera magnífica de terminar el disco, desde luego. Los libros dicen que en algunas versiones, en algunas primeras tomas, hay un momento en el que Ringo empieza diciendo "Come along children, it's time to toddle off to bed", que significa algo así como "venid niños, es hora de irse a la cama", ¿no? Es una pena, yo creo, que hayan dejado eso fuera en la versión final, pero bueno, y bueno, hay un disco de Dean Martin que se llama Sleep Warm, que yo siempre he pensado que si Dean Martin lo hubiese regrabado en los años 70, bien podría haberle añadido una versión del Good Night. Por supuesto, imposible, porque nunca lo hizo y es un disco de los años 50 para Capitol. De hecho, dirigido a la orquesta por Frank Sinatra, ¿no? Pero esta es una canción que si se pudiese volver al pasado y llevarse algo, pues a lo mejor Dean podría haberla incluido ahí en ese disco, porque es una de esas nanas, como tú dices, pues magníficas para cerrar un disco excelente y variado, y que, bueno, nos da una idea muy clara, ya no solamente del talento de los Beatles, porque eso no es necesario, eso ya se sabía desde entonces, desde mucho antes, quiero decir, sino de la magnífica situación musical y creativa en la que estaban en unos momentos en los que ya estaban empezando a tener ciertos problemas personales que acabarían desembocando en problemas todavía más grandes y que acabarían llevando a la disolución de la banda muy poco después. Para ir terminando con esta conversación, que ya se acerca casi a las 4 horas, Raúl, me gustaría que resumieses ya para terminar, cuando tú escuchas este disco blanco, este álbum blanco, que simplemente se tituló The Beatles y que conocemos como álbum blanco simplemente porque era totalmente blanco, excepto por el nombre de la banda en la portada. ¿Qué es lo que tú te llevas? ¿Qué es lo que sacas en claro, en conclusión, cuando escuchas este disco? Que supongo que lo habrás escuchado un montón de veces. Sí. Bueno, todos los de los Beatles, por desgracia, tengo un número de intérpretes y músicos fetiche y los estoy escuchando constantemente y luego voy intercalando otras cosas. Bueno, la primera vez fue la sorpresa, como ya he dicho hace 4 horas, de descubrir canciones que no me sonaban ni siquiera los Beatles que yo conocía. Y en los Anthology parece que hay una unanimidad entre Ringo, George Martin y George Harrison en decir que quizá hubiera sido mejor idea hacer un disco simple, o sea, un solo disco en lugar de doble. Sin embargo, McCartney dice que, bueno, que finalmente está hecho y que los Beatles necesitaban un disco que fuera el disco blanco de los Beatles y que fuera un disco doble y que no hay otro parecido. Y bueno, y que ahí está. Y que yo creo que es un disco perfecto en sus imperfecciones. Es el disco blanco el álbum blanco de los Beatles. Totalmente de acuerdo. No hay otra cosa. Es decir, no hay otro. Yo creo, tampoco escucho toda la música del mundo, pero de la música popular, por llamarla, por diferenciar un poco de jazz, clásica y demás, yo no he escuchado nunca ningún disco en el que se le asemejen la variedad de estilos y al mismo tiempo en el deseo de permanencia, porque son canciones que algunas suenan contemporáneas, otras suenan voluntariamente añejas, como este último Good Night o como la canción de años 20 de McCartney. Pero claro, supongamos que no existiera este disco, pues no podríamos hablar de disco blanco de los Beatles, que es una perogrullada. Pero esta particularidad de que poder hacer lo que quisieran solo la tenían los Beatles. A lo mejor se lo hubieran intentado 2 años antes o lo hubiera intentado otro grupo, no se lo hubieran admitido. Luego, esa osadía de poder hacer lo que quisieron, hay que reconocérsela. Y bueno, la inclusión de Revolution 9 y de otras canciones y de otros temas no deja de ser bastante osada para la época. O sea, no es una autocomplacencia para decir vamos a copar 25 números 1, que también querían ser números 1, claro.
Pero hay una cantidad de canciones que evidentemente no son comerciales desde ese aspecto. Hay canciones que incluso son anticomerciales. Hay canciones excesivamente áridas, diría yo, como Happiness is a War de Lennon. Y no hay otro, es decir, no hay nada ni siquiera comparable. Por lo tanto, yo creo que para alguien que quiera introducirse en la música popular de nuestro tiempo, sobre todo a partir del rock, pero en general tiene que escuchar el Blanco. Sí, esas discusiones que a veces aparecen por ahí, ¿no? Sobre si el álbum blanco debería haber sido un álbum simple. Ahora incluso en un artículo del Rolling Stone leí el otro día que hay quien dice que tendría que ser un álbum triple ahora que ha salido la caja esta. Pues me parecen temas interesantes para hacer un podcast y charlar acerca de ello o reunirse con los amigos y tomarse unas cervezas. Pero en realidad los discos son como son por una serie de razones que los músicos saben en el momento y los productores y tal y cual. Y que en muchos casos no son aparentes para la audiencia, ¿no? Que compra y escucha esos discos. Si el álbum blanco es como es porque los Beatles estaban en un momento, como tú dices, en el que tenían que hacer un disco así. Habían compuesto un montón de canciones, tenían muchísimas más canciones compuestas de lo que normalmente solían tener para sus álbumes anteriores, y entonces pues llega un momento en el que hay que dar cabida a toda esta creatividad. Yo, desde luego, hay canciones que me gustan más, canciones que me gustarían menos. Hay canciones que a lo mejor podrían haber entrado, como tú decías, el What's the New Mary Jane. A mí me gusta el Not Guilty también, de George Harrison, que también se quedó fuera a pesar de las más de 100 Thomas, ¿no? Junk de Paul McCartney es una canción muy agradable también. Pero yo creo que el disco blanco quizás es porque ya es lo que conocemos, ¿no? Y entonces pues ya estamos acostumbrados a que es así. Los que los hemos escuchado o hemos escuchado este disco centenares de veces, pues ya sabemos lo que viene después y ya lo esperamos, ¿no? Pero desde luego los Beatles hicieron el disco que tenían que hacer o que ellos pensaban que tenían que hacer en el momento en el que lo tenían que hacer. Y de hecho lo pensaron bastante. Las canciones que incluían y las que no incluían. Se reunieron Paul McCartney y John Lennon y decidieron la secuencia, con lo cual es un disco que está pensado, quizá no desde el punto de vista conceptual del Sgt. Peppers o desde el punto de vista conceptual de otros discos de otros grupos que saldrían después, pero es un disco que, bueno, es muy difícil para mí elegir un disco favorito de los Beatles, pero este es uno de los que más escucho, tengo que decirlo, y bueno, es por la calidad de las canciones, es por la calidad de las interpretaciones y porque es un disco para mí verdaderamente redondo. Y ya que el disco blanco de los Beatles es el disco más largo de los Beatles, pues este podcast que está llegando ya a su fin es el más largo de todos los que han aparecido hasta el momento en el canal de YouTube Antón Jefe. Y por ello, Raúl, tengo que darte las gracias por haber estado aquí del otro lado del Atlántico charlando acerca de este disco que tanto nos gusta y que tanto nos une en este caso. Y vamos, te doy las gracias por aparecer y espero que nos sigamos viendo por aquí, por el canal, con otros temas, con otras ideas, con otros programas, y siempre que tengas un momento para charlar de temas que te interesen, en Antón Jefe, en mi canal de YouTube, tendrás siempre un lugar. Pues muchas gracias a ti, porque claro, hablar de los Beatles es una diversión y hemos hablado 4 horas, pero nos podríamos haber pegado hablando 8. Es decir, los Beatles, como todos los grandes temas, son ilimitados, realmente. Parece que hemos dicho muchas cosas, pero podemos haber dicho muchísimas más. Y nada, muchas gracias a ti, y es un placer para mí siempre hablar de los Beatles, que las cosas de las que más me gustan de este mundo, y que yo creo que si no existieran, para mí sería un mundo muchísimo peor de lo que es. Estoy totalmente de acuerdo con eso, no puedo estar más de acuerdo con esto, y ahora ya sabes que tenemos, desde el punto de vista del tiempo, un récord que hay que superar a lo mejor otro día con otro tema, ¿no? Esto ha sido un nuevo episodio del podcast Discos Memorables, episodio número 15. Hemos hablado durante casi 4 horas acerca del disco blanco de los Beatles, aparecido en el año 1968 y que ahora acaba de publicarse de nuevo en forma de una caja de 6 discos que incluye también las demos grabadas en Esher, en casa de George Harrison, previamente a las sesiones de grabación en Abbey Road Studios de EMI, y que incluye también pues tomas alternativas muy interesantes de las sesiones. Si hubiésemos hablado de esas tomas alternativas de 4 horas nos iríamos a 6, 7 u 8, así que lo dejamos para otro momento. Muchísimas gracias de nuevo, Raúl, y a todos ustedes que estén ahí afuera escuchando, gracias por la paciencia y gracias por la compañía.
Y seguimos escuchándonos y viéndonos aquí en el canal de YouTube Antón GF. El copyright, como siempre, es de Antón García Fernández y también de Raúl Herrero. El año es 2018 y el programa fue grabado en directo a lo largo de 2 sesiones de grabación, todo hay que decirlo, en el año 2018 en Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias, sigamos disfrutando con los Beatles y con la buena música y nos seguiremos viendo y escuchando en el canal de YouTube Antón GF.